Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Este sonido es relajante. Es hipnótico. Es el sonido del mar. La tierra está cubierta prácticamente de agua. No sabemos lo que hay, ni un 5% de lo que hay bajo el mar. Y seguramente ha habido y hay cosas increíbles. Pensad en los animales marinos que describían los barcos antiguos, que se creía que eran simples historias de marineros y que hoy en día ya se han descubierto muchas especies gigantes, como calamares gigantes, tiburones gigantes, orcas, y todo eso hasta hace poco se creía que eran simples cuentos. También del mar han salido extrañas criaturas, algunas falsificaciones y otras que aún no tienen explicación. Se habla de sirenas, se habla de civilizaciones bajo el mar que se han encontrado gracias a las técnicas de buceo modernas, ciudades enteras bajo el agua. Y es que bajo el mar hay otro mundo, hay otra vida. Y hoy hablaremos de los OVNIs, objetos submarinos no identificados. Y desde hace unos años, cada vez son más habituales. Sobre todo en zonas donde hay gran volumen de agua, han aparecido estos extraños objetos. Se han visto en todo el planeta y normalmente son luces que entran o salen del mar o lagos. Hay muchos casos y testimonios que relatan estos avistamientos. Hay gente que dice que los OVNIs, sean lo que sean, tienen bases submarinas. Son los casos de OVNIs, de objetos voladores bajo el mar, son mucho menores que los terrestres. Pero, para mí, yo creo que seguramente son más verdaderos que la mayoría de los que vemos en nuestros cielos. Y empezamos en California, Estados Unidos. Siempre ha sido un punto caliente de avistamientos ovnis durante muchos años. Y por eso se empezó a teorizar sobre una posible estructura submarina a 600 metros de profundidad y 10 kilómetros de la costa de Malibú. Y no causó mucha sorpresa entre ufólogos aficionados el descubrimiento de las imágenes de satélite de Google Maps. La visión y la revisión de estas imágenes las puede hacer cualquiera poniendo las coordenadas. Y lo que sale en estas imágenes es la supuesta base OVNI, una estructura en forma ovalada, tiene un techo con una forma plana de 5 kilómetros de ancho y está apoyada sobre pilares. Estos pilares guardan distancias simétricas y lo que se puede apreciar en una supuesta rampa de salida. La mayoría de los investigadores coinciden como mínimo que no es una estructura natural. Lo que está claro es que esta base
submarina está creando mucha controversia y no cabe duda que justo en esa zona hay un montón de avistamientos. Puede estar relacionado esa base extraña con los ovnis del cielo. Y ahora nos vamos a la isla Puffin, en Gales. Desde 1974, esta isla, no saben por qué, tiene numerosos avistamientos. Los informes recogen testimonios sobre luces y objetos saliendo y entrando del mar. Por ese motivo, muchos ufólogos coinciden que cerca de la isla hay alguna base submarina de ovnis. También cabe destacar que en las localidades cercanas a la isla Puffin ha habido también muchos casos de abducciones. Gran parte de estas personas abducidas, después de someterse a hipnosis, coinciden en todos los detalles. Dicen que en los trayectos, desde donde fueron abducidos hasta donde les sometieron a pruebas, todos entraron en el mar, a bordo de una nave. Había grandes cúpulas transparentes en el fondo del mar, con edificios y naves en su interior. En diciembre de 2013, MUFON publicó un informe de un residente de Hamilton, Canadá, el cual afirmaba haber visto varios objetos extraños y resplandecientes sobre el lago Ontario. También afirmó haber presenciado cómo estos objetos entraban y salían del lago, afirmando que seguramente puede haber algún tipo de base subacuática. En agosto de 1981, 5 testigos que estaban a bordo de un pequeño velero en este mismo lago manifestaron que vieron una nave en forma de cúpula volando a poca velocidad, a ras del agua. Tras unos minutos de avistamiento, la nave se sumergió en el lago. Hay muchos escépticos. Hay mucha gente que dice que era imposible que haya naves extraterrestres o terrestres, ojo, entrando en bases submarinas, en lagos y en mares. Pero lo que está claro es que los avistamientos se siguen sucediendo. Y ahora nos vamos a North Island, Nueva Zelanda. Este lugar ha sido testigo de muchos avistamientos de ovnis, sumergiéndose, como no, en el mar. Y también extendiéndose estos avistamientos a varias islas cercanas. Según varios informes, en poder de algunos ufólogos, toda la zona que atraviesa en dirección norte, desde los aeropuertos de Hamilton y Rotorua hacia North Island, dicen que era un supuesto corredor habitual de ovnis, con dirección a una supuesta base submarina. Entre enero y marzo de 1995 hubo decenas de avistamientos de estos objetos, yendo y viniendo, sobre todo de noche, aunque también alguno lo ha visto de día. Un particular avistamiento a plena luz del día ocurrió el 9 de marzo de 1995. 2 pescadores que volvían a puerto vieron en el cielo, sobre su barco, un objeto en forma de bola, de color plateado, muy brillante. En su parte trasera tenía una especie de luces rojas que dejaban una estera del mismo color. El avistamiento no duró ni un minuto, porque justo después el objeto se sumergió a toda velocidad en el agua. La isla de Puerto Rico también ha tenido numerosos relatos de avistamientos de ovnis y osnis en toda su costa, donde se han visto naves sumergiéndose y emergiendo a gran velocidad. En estas zonas de Puerto Rico hay una gran presencia de la Armada de Estados Unidos. Según algunas informaciones, estarían haciendo un seguimiento y monitorizando estas supuestas bases submarinas. En las aguas tranquilas del lago Titicaca, en la frontera de Perú y Bolivia, no solo son las aguas navegables a más altitud del mundo, sino que también albergan una gran cantidad de actividad ovni. Además de la localización, hay una supuesta base alienígena subacuática. Una mayoría de ufólogos afirman
que el nivel avanzado de la agricultura, el riego y la astronomía, así como las estructuras que sugieren técnicas avanzadas de construcción, le llevan a creer que en algún momento una raza extraterrestre residió en Tiwanaku. Se han encontrado numerosos textos y estatuas en las inmediaciones del lago Titicaca, que parecen representar antiguos dioses submarinos de Mesopotamia. Dioses que, según afirman, eran de una civilización alienígena que alguna vez residió bajo las tranquilas aguas del lago. Había un vídeo en YouTube, que creo que ya no está, filmado por un grupo de italianos mientras grababan el lago Titicaca, donde apareció un gran objeto saliendo lentamente del agua y alejándose igual del espacio del lago. Algunos investigadores afirman que no es la primera vez que se ve un ovni saliendo del lago. Y nos vamos a Cuba. Un exmarine de Estados Unidos, Frank J.M., que sirvió en la bahía de Guantánamo a finales de la década de 1960, afirmó que hay una base alienígena bajo el agua, cerca de la costa cubana. También afirmó que el ejército de Estados Unidos grabó en muchas ocasiones las entradas y salidas de estos ovnis, cerca de las costas cubanas. Frank contó que en una ocasión, estando en un buque de la Armada de Estados Unidos, cerca de la costa, vieron como a lo lejos, a baja altura, se acercaba un ovni a media velocidad, como a unos 500 metros del buque, y el ovni empezó a sumergirse en el agua. Su estructura era metálica, con luces azules en todo su perímetro. Cuando se sumergió por completo, se podía ver a través del agua aún las luces azules. Pero a los 30 segundos de haberse sumergido, se iba perdiendo la imagen, lo que indicaba que se sumergió a gran profundidad. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, al lago Erie, en Cleveland. Es uno de los 5 grandes lagos de América del Norte. Tiene una larga historia de luces extrañas y fenómenos inexplicables. En los últimos 20 años también han aumentado los avistamientos de ovnis en el interior del lago. Entre los habitantes de la zona es muy común escuchar historias de objetos sumergiéndose en el lago. Entre esas historias hay una particularmente famosa en la localidad que ocurrió en 1988. Sheila y Henry Baker relataron ante la Guardia Costera local los siguientes hechos. Estaban en el lago pasando el día patinando. En esa época del año, el lago estaba helado, con un grosor bastante considerable. A lo lejos, vieron acercarse un ovni, con luces rojas y azules en todo su alrededor. El ovni se posó en el lago helado. Del aparato salieron unos objetos más pequeños triangulares que se posaron sobre el hielo. A continuación, empezaron a dar vueltas por todo el lago helado. En un momento determinado, la nave y los objetos triangulares empezaron a hacer unos ruidos extraños. A los pocos minutos, los ruidos cesaron y el ovni y los objetos traspasaron el hielo. Nos vamos a Rusia, el lago Baikal, en Siberia. Es el lago más profundo del planeta. Y como no, tiene una dilatada historia de avistamientos de ovnis, entrando y saliendo. Uno de los casos más famosos del lago Baikal data de 1982. Gracias a la filtración de unos documentos por parte del exoficial del ejército soviético Vladimir Azakara, quien después de su salida del ejército se dedicó a la investigación del fenómeno ovni, y hay quienes que dicen que cambió de profesión por el siguiente caso. Era 1982. 7 buzos del ejército ruso realizaron unas maniobras en el lago Baikal. Eran unos ejercicios rutinarios de inmersión y rastreo. Cuando llevaban unos 20 minutos bajo el agua, vieron unas naves extrañas bajo el mar, las cuales se movían a unas velocidades extrañamente rápidas para la tecnología de la época. Al día siguiente, volvió la unidad de buzos a seguir con sus ejercicios intentando olvidar los hechos del día anterior. Aunque les esperaban unos acontecimientos
completamente distintos y mucho más espectaculares. A los 30 minutos de empezar los ejercicios, los 7 buzos vieron bajo el agua unos extraños seres con unos trajes brillantes y unas máscaras de oxígeno pequeñas y de menor apariencia a la que llevaban los buzos soviéticos. Según los informes filtrados por Azazá, cuando los buzos salieron a la superficie y encontraron a sus mandos, que contaron lo que vieron, recibieron la orden de volver a sumergirse inmediatamente y capturar a esas extrañas criaturas. Cuando intentaron cumplir sus órdenes, los seres les atacaron con unas armas, dicen ellos, que disparaban algo parecido a ondas sonoras, las cuales acabaron con la vida de 3 buceadores. Consiguieron subir a la superficie, los 4 restantes, aterrorizados y heridos. Contaron a sus superiores lo ocurrido y se negaron a volver a entrar a por los cuerpos de sus compañeros. En 2009, la IS fotografió en el lago Baikal supuestamente lo que parecían 2 objetos de gran tamaño sumergidos. Figuran en expedientes OVNI en las fotografías y se pueden ver desde arriba del lago 2 extraños objetos. Pero esto es una parte muy pequeña de todos los avistamientos que ocurren en el planeta. En España, por ejemplo, en Ibiza, en Esvedra, que es una especie de montaña submarina, es una montaña que emerge a la superficie. Ahí mucha gente, porque la gente va ahí porque es un lugar muy bonito y va a hacer yoga y cosas de esas. Mucha gente asegura ver luces entrando y saliendo del mar, justo en esa zona llamada El Vedrà. Ha habido fotografías, incluso vídeos, en esa zona de objetos saliendo del mar. ¿Pero qué son esos objetos? Hemos hecho esta recopilación. Hay muchísimos más. A mí el del lago, donde mueren submarinistas debido a unas ondas de sonido disparadas por unos extraños seres bajo el agua, me ha dejado impresionado. No sé si será verdad o no, pero lo que está claro es que en el mar a veces ocurren cosas muy extrañas. No solo, como hemos dicho al principio, peces y construcciones misteriosas se encuentran en el mar o en las playas, escupidas por sino que también hay muchísimos avistamientos, cada vez más. No sé por qué razón cada vez hay más avistamientos submarinos de ovnis. Y es que si lo pensáis, si viniera una civilización de otro planeta, ¿dónde estaría mejor escondida que en el mar? El mundo tiene millones de metros cúbicos de agua. No vive nadie dentro del mar. Solo la gente vive en sus costas. Pero los océanos, que son inmensos, es el lugar perfecto. O si yo fuera extraterrestre, para mí sería el lugar perfecto para esconderme. O, como dice mucha gente, para construir mi base submarina. Y es que en un lugar de donde puedes entrar y salir fácilmente sin que nadie te vea. Si pueden viajar tantos miles de millones de kilómetros, digo yo que no pasa nada porque se sumerjan en el mar. Yo nunca he creído mucho en esto del avistamiento OVNIs, pero es verdad que, pensándolo bien y después de leer muchos casos distintos, cada vez pienso que era un fenómeno real. No sé si vienen de otro planeta
si son seres, por dar teorías, si son seres que viven bajo el mar, o qué son estas cosas que aparecen de repente en lugares, recordemos un par de historias que he contado, en lugares súper remotos, por el que la gente vea luces desde un barco, o vea luces extrañas desde el puerto, o esté en una montaña y vea luces en el mar, ya es súper misterioso y súper extraño, eso está claro. Pero es que muchos avistamientos son en lugares que por casualidad había gente ahí, que normalmente no hay nadie. Y ahí están esas luces, saliendo y entrando a toda velocidad del mar. Puede ser que sean prototipos del ejército, de los ejércitos, submarinos súper avanzados que pueden entrar y salir en 30 segundos y desaparecen en el mar. Podría ser, pero me extraña mucho porque pensar lo que nos cuesta enviar una nave no tripulada a un planeta cercano. Que imaginaos crear una nave que vuele, que se meta en el mar, que salga del mar a esas velocidades. Yo creo que para el ser humano es ciencia ficción. Es casi imposible, con la tecnología que hay hoy en día, crear un aparato así. Porque si se puede crear eso, ya se pueden crear coches voladores y se pueden crear un montón de cosas más que solo salen en las películas y en los libros de ciencia ficción. Así pues, ¿qué son estos objetos? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen dentro del mar? Yo el tema de las bases submarinas, la verdad, no lo creo mucho. Porque ¿cómo van a construir una base submarina gigantesca sin que nadie se entere? Pensad que el mar es muy grande, pero hay muchísimo tráfico marítimo, hay muchísimo tráfico aéreo, que sí que muchos pilotos han visto luces en el mar, eso está claro, incluso luces que lo han perseguido, pero que de ahí vengan de otro planeta, si es que vienen de otro planeta, y se pongan a crear bases submarinas dentro del mar, para mí era un poco extraño. Porque alguien hubiera visto algo y de dónde traen las cosas para construirlo. Pero es verdad que gracias a los radares y a los sonares de los barcos modernos se han encontrado estructuras que parecen bases en lugares súper alejados de todo. Y es verdad que cada vez hay más avistamientos de ese tipo de objetos, de estos OVNIs, estos objetos marinos no identificados, estos objetos que se sumergen en apenas un minuto a toda velocidad y desaparecen. Y es verdad que los testimonios, ¿para qué se van a inventar? Un pescador que lo único que quiere es pescar y acabar su jornada laboral. ¿Para qué se va a inventar que ha visto luces OVNIs entrando en el mar, en una zona en concreto? Para que vea todo el mundo, le espante la pesca y se quede sin sustento. En todo el tema de los OVNIs, en todos los casos, hay que ser lógicos, y hay veces que sí, que muchas veces son gente que está mal, gente que quiere notoriedad, gente que pues quiere promocionar su aldea o su ciudad o su pueblo, y se inventan historias de OVNIs. Pero lo que está claro es que siempre hay casos y avistamientos de gente que no gana nada con eso, al contrario, pierde, y así todo necesitan contar esta experiencia y necesitan hablar de estas extrañas luces que han visto saliendo del mar. Incluso hay a veces el caso de un pesquero, ahora me ha venido a la memoria, estaba pescando en alta mar
y de repente el sonar empezó a pitar. El radar vio algo que se acercaba muy rápidamente a él. El barco pesquero tuvo que salir a toda leche de la zona. Y según cuenta el capitán y los tripulantes, un disco azul salió disparado, casi impactando con el barco desde las profundidades marinas. ¿Para qué se va a inventar eso una persona que vive de la pesca? Estoy seguro que cada vez más, antes no lo creía, pero ahora ya creo que es real, que hay un fenómeno que entra y sale del mar. No sabemos si es natural, no sabemos si son pruebas militares, no sabemos si son ovnis, si vienen de otro planeta, quién sabe. Lo que está claro es que hay objetos, sean de la naturaleza que sean, que aparecen y desaparecen en medio del mar. Un mar que parece tan tranquilo y que alberga tantos misterios. Gracias a todos y hasta la próxima.